Bienvenidos. Hoy nos vamos a asomar a un abismo de los de verdad. El problema de la consciencia. Casi nada. Para guiarnos en este lío, tenemos la transcripción de un vídeo del canal Lo que no sabemos. El título ya promete, ¿eh? El problema que destruye toda explicación científica. Un título modesto. Ya te digo. La misión de hoy es intentar entender ese salto, ese abismo que hay entre nuestro cerebro, esa masa de tejido, y la increíble riqueza de lo que sentimos por dentro. Vamos a darle una vuelta a esa idea tan asentada de que somos pura biología. Y explorar otra posibilidad mucho más radical. ¿Y si el cerebro no crea la consciencia? ¿Y si solo la sintoniza? Como una radio. Precisamente. El material nos propone un viaje que, la verdad, empieza en la neurociencia más pura y dura y acaba casi en la metafísica. Nos obliga a preguntarnos si de verdad somos una máquina biológica, un producto de la evolución, sin más. O si esa sensación de que queremos todos, de ser alguien, de ser un yo. Es algo mucho más fundamental, y que nuestro cerebro solo se limita a canalizar. Es una inmersión total en la naturaleza de quienes somos. De acuerdo, pues vamos a ello. Para empezar, el vídeo nos lanza una imagen que se te queda grabada. Imagina que pudiéramos encogernos y viajar dentro de un cráneo. Uno que está funcionando. ¿Vale? No veríamos imágenes, ni escucharíamos sonidos, ni oleríamos nada. No, claro. Lo que encontraríamos sería una masa de tejido biológico, oscura, húmeda, silenciosa. Y recorrida por chispazos eléctricos. Exacto. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo demonios sale de ahí la película en 3 dimensiones con sonido Dolby Surround, que es nuestra realidad? Ahí has dado en el clavo de lo que el filósofo David Chalmers bautizó como el problema difícil de la conciencia. A ver, la ciencia materialista es brillante describiendo el cerebro como una máquina. Como un ordenador biológico. Eso es. Las neuronas son los cables, las sinapsis los interruptores. Y se asume que la conciencia es el resultado de un cálculo computacional brutal. Pero eso solo explica lo que llaman el problema fácil. ¿Qué es? Cómo el cerebro procesa datos, cómo distingue un gato de un perro, cómo reacciona. Lo que no explica ni de lejos es la experiencia en sí misma. Esas cualidades subjetivas que en filosofía llaman qualia. Espera, ¿qualia es el término técnico para la rojez del rojo o lo salado de la sal, por así decirlo? Exactamente. Es la cualidad intrínseca de una experiencia. Y el material que analizamos usa un ejemplo con un limón que lo deja meridianamente claro. Cierto, el ejemplo del limón es buenísimo. Imagina que muerdes un limón. Vale. Un escáner cerebral puede medir una señal eléctrica de 40 hercios en una zona llamada corteza insular. Es un dato físico objetivo. Un dato. Pero es que la electricidad no es ácida, ni es amarilla, ni te hace poner esa cara rara. No. La pregunta que la ciencia no sabe responder es: ¿en qué momento exacto esos 40 hercios se convierten en la sensación inconfundible y personalísima del sabor ácido? Nadie lo sabe. Es un abismo. No existe un puente conocido entre la descripción objetiva de la actividad neuronal en tercera persona, lo que ve el científico desde fuera, y la experiencia subjetiva en primera persona, lo que sientes tú. La física describe el mundo en términos de cantidades, pero la conciencia está hecha de cualidades. Son 2 lenguajes distintos. Y para explorar ese abismo, en el vídeo recurren a unos experimentos mentales que la verdad te dejan pensando un buen rato. El primero es el del zombie filosófico. Que suena a película de serie B, pero es muy potente. Mucho. Imagina un ser idéntico a ti, átomo por átomo. Se comporta igual, ríe con tus chistes, llora con las mismas películas, grita ¡ay! Si le pellizcas. Pero por dentro no hay nadie. Está vacío. Es una máquina biológica perfecta, pero sin experiencia subjetiva. Sin luz dentro. Y lo que plantea este experimento es una pregunta evolutiva muy incómoda. Si ese zombie puede hacer todo lo que hacemos nosotros para sobrevivir y reproducirse, ¿para qué demonios sirve la conciencia? Claro. Parece un lujo innecesario. Piensa que cuando te quemas la mano, la retiras por un arco reflejo antes de que la sensación de dolor llegue a tu cerebro y la proceses conscientemente. Es un acto reflejo, sí. El zombie retiraría la mano igual. Entonces, ¿para qué sentir? ¿Para qué sirve esta película interior si un autómata podría pasar sus genes a la siguiente generación con la misma eficacia? Un momento, pero esto suena un poco a trampa. Un materialista convencido diría que ese zombie es una fantasía. Imposible. Que si replicas a un ser humano átomo por átomo, con todas sus conexiones, la consciencia tiene que aparecer por narices, como una propiedad emergente.
Claro, y el vídeo responde a esa objeción. Responde diciendo que, aunque fuera imposible en la práctica, el hecho de que podamos concebirlo sin contradicción lógica ya demuestra que la conexión entre lo físico y lo consciente no es evidente. Ah, vale. No es como decir un círculo cuadrado, que es una contradicción en sí misma. Decir un humano sin conciencia es imaginable, y eso abre una grieta en el argumento materialista. Y esa grieta se hace más grande con otro experimento. El de la habitación de María. Sí, el de la habitación de María. Este me fascina. María es una neurocientífica que ha vivido toda su vida encerrada en una habitación en blanco y negro. Toda su vida. Pero es una genio. Y se ha estudiado absolutamente todo sobre el color rojo. Su longitud de onda, cómo afecta a los conos de la retina, qué neuronas se activan. Conoce todos los datos físicos y biológicos imaginables. Todos. Un día la dejan salir y ve una manzana roja por primera vez. La pregunta es, ¿aprende algo nuevo? Y la intuición de casi todo el mundo es que sí, claro que aprende algo nuevo. Aprende lo que es ver rojo. Exacto. Aprende la experiencia de ver rojo. Aprende el qualia. Es la diferencia entre leer la partitura y escuchar la sinfonía. Esto demuestra que la experiencia subjetiva contiene un tipo de información que no está presente en la descripción física completa del mundo. Hay algo más que solo datos. Y cuando crees que ya no se puede rizar más el rizo, nos lanzan otro experimento mental, casi de ciencia ficción. El del cerebro de China, de Ned Block. Este es tremendo. Uf. Imagina que replicamos la función de las neuronas de un cerebro usando a toda la población de China. Cada persona tiene un walkie-talkie y una regla simple. Si te llama la persona 5 millones, tú llamas a la 8 millones. Vale. Conectamos toda esta red humana a un cuerpo de robot. Si el robot se da un martillazo en el pie, la red de walkie-talkies echa humo. La información fluye, sí. La pregunta es, ¿siente dolor esa red colectiva? ¿Surge una mente gigante sobrevolando China? La intuición nos dice que no, ni de broma. Claro. Son solo millones de personas siguiendo instrucciones. Pero, y aquí está la clave, si esta organización funcional a gran escala no genera una mente, ¿por qué nuestras neuronas, que en esencia hacen lo mismo pero a pequeña escala, sí la generan? Es porque son de carne y hueso. O porque son más pequeñas. Ninguna de esas respuestas tiene sentido desde la física. Esto debilita muchísimo la idea de que la consciencia es solo una cuestión de procesar información de una forma concreta. No parece ser solo el software. Hay algo más. La cosa se complica todavía más cuando intentamos analizar la idea de que somos un yo estable y unificado. El vídeo nos recuerda algo que todos sabemos, pero en lo que no pensamos. La paradoja del barco de Teseo aplicada a nosotros. Es que es vertiginoso. Creemos que somos la misma persona que éramos hace 10 años, pero biológicamente es falso. ¿Totalmente falso? Nuestro cuerpo no es un objeto estático. Es un proceso, un evento que fluye. Se calcula que cada 7 o 10 años, casi todos los átomos que nos componen han sido reemplazados por otros nuevos. O sea, no queda nada. Nada. Los átomos que formaban tu cerebro en la infancia ahora están dispersos por el planeta, en plantas, en otras personas. Es algo que te hace mirar tus fotos de niño de otra manera. Sientes una conexión total con esa cría, pero la ciencia te dice que no compartes ni una sola célula con ella. Es vertiginoso. Vale, entonces no estamos en la materia. Estamos en el patrón, en la estructura. Buena pregunta. Pero es que el vídeo demuestra que incluso ese patrón se puede romper de formas alucinantes, como en los experimentos de Roger Sperry con pacientes de cerebro escindido. Los split brain. Eso, les cortaban el cuerpo calloso, el puente entre los dos hemisferios para tratar la epilepsia. Y lo que pasó fue increíble. Fue revolucionario, porque en esencia se crearon dos conciencias en un mismo cráneo. Por ejemplo, le ponían una llave en la mano izquierda del paciente, que está conectada al hemisferio derecho, el que no tiene lenguaje. El hemisferio mudo. Exacto. Cuando le preguntaban qué tenía en la mano, su hemisferio izquierdo, el que habla, respondía con total seguridad. Nada. Pero la mano izquierda sí lo sabía. Sí. Si le pedían que dibujara con esa mano izquierda lo que sentía, dibujaba una llave perfecta. ¡Qué locura! Y lo más fuerte es que el hemisferio izquierdo no dice «no lo sé», sino que se inventa una realidad. No hay nada. Exacto. Esto llevó al neurocientífico Michael Gazzaniga a postular la idea del intérprete. Parece que el hemisferio izquierdo tiene la función de crear una narrativa coherente, una historia, aunque sea falsa, para explicar las acciones del cuerpo. ¡Wow! En casos extremos como el síndrome de la mano ajena,
Una mano puede estar abotonando una camisa, mientras la otra, con una voluntad aparentemente propia, la desabotona. O sea, la idea de que hay un único yo al volante. Salta por los aires. Y el golpe de gracia a esa idea de control es el famoso experimento de Benjamin Libet sobre el libre albedrío. Este me deja helada. Es que es para quedarse helado. Libet detectó actividad cerebral que preparaba un movimiento como levantar un dedo casi medio segundo antes de que la persona sintiera la voluntad consciente de hacerlo. Medio segundo, que en tiempo cerebral es una eternidad. ¿Me estás diciendo que mi sensación de ahora decido mover el dedo es una especie de nota de prensa que mi cerebro emite después de que la decisión ya se ha tomado en la sombra? Es casi humillante para nuestro ego. Totalmente. Parece que la decisión se toma a nivel inconsciente y la consciencia solo llega después para atribuirse el mérito, para mantener esa ilusión de control. Llegados a este punto, la visión materialista nos deja en un callejón sin salida. Somos una máquina biológica frágil, dividida y sin un control real sobre sus decisiones. Es un panorama un poco desolador. Sin embargo, el análisis que tenemos sobre la mesa nos dice que hay fenómenos que no encajan ni con calzador en esta visión. Como la paradoja del daño cerebral. Es totalmente contraintuitivo. Totalmente. Si la radio se rompe, esperas menos música o música distorsionada, no una sinfonía celestial. Claro. Si el cerebro crea la mente, un cerebro dañado, por falta de oxígeno, drogas o un trauma, debería producir menos mente, una mente más confusa. Pero en muchos casos documentados ocurre justo lo contrario. Personas en experiencias cercanas a la muerte, con electroencefalogramas prácticamente planos, O sea, sin actividad cerebral medible. o bajo los efectos de ciertos psicodélicos que se ha demostrado que reducen la actividad en redes clave del cerebro, reportan una conciencia expandida, más clara, más lúcida y más real que la vida cotidiana. Es una contradicción directa. Total. Menos actividad cerebral, en estos casos, parece equivaler a más mente. Y aquí es donde el vídeo presenta un fenómeno médico documentado que es sencillamente asombroso: la lucidez terminal. Este es uno de los puntos fuertes, sí. Hay casos y casos de pacientes con Alzheimer en fase terminal, con cerebros físicamente atrofiados, devastados por la enfermedad, Cerebros que, en teoría, no deberían poder sustentar una mente compleja. que de repente, horas antes de morir, recuperan la claridad mental por completo. Reconocen a sus familiares, mantienen conversaciones coherentes, recuerdan anécdotas y luego fallecen. Si la mente es solo el producto del cerebro, esto es físicamente imposible. Es como si un coche con el motor reventado de repente ganara una carrera de Fórmula 1. No tiene ningún sentido. Aquí es donde entra la teoría alternativa que se explora, la idea del cerebro como filtro. Esta hipótesis, popularizada por el escritor Aldous Huxley, propone que la conciencia no es algo que el cerebro produce, Que no es la fábrica. sino que es algo fundamental, universal, como un océano. El cerebro no sería la fábrica, sino más bien una válvula reductora. O sea que el cerebro no sería una fábrica de conciencia, sino más bien un limitador. Exacto. Su función evolutiva sería bloquear el 99,9% de la realidad para que no nos veamos abrumados. Para que podamos enfocarnos en las 3 o 4 cosas importantes para sobrevivir. Comer, reproducirnos, evitar que nos coman. Desde esta perspectiva, fenómenos como la lucidez terminal cobran sentido. Quizás en el momento final, cuando el sistema biológico colapsa, esa válvula reductora, el filtro, se rompe. ¿Y la consciencia plena que siempre estuvo ahí detrás de la enfermedad puede manifestarse una última vez? Es una posibilidad fascinante. Vale, todo esto es fascinante, pero suena muy abstracto. ¿Cómo se aplica esto en el día a día? En el vídeo proponen algo muy potente sobre la diferencia entre dolor y sufrimiento. Sí, y es una idea muy práctica. El dolor es una señal física, una sensación inevitable. Si te das un martillazo en un dedo, duele. Punto. No hay más. Pero el sufrimiento es la historia mental que nos contamos sobre ese dolor. Qué mala suerte tengo, por qué a mí, esto no se va a curar nunca, ya no podré hacer tal cosa. Es la narrativa que le añadimos. El sufrimiento es el dolor más la historia que le añadimos. Si no somos el personaje que sufre, sino el observador de la experiencia, podemos sentir el dolor sin el añadido del sufrimiento. Y para explicar esto, usan una metáfora que me parece brillante, la del cine. Es perfecta. Cuando ves una película de terror, te identificas con el protagonista. Te metes de lleno. Tu corazón se acelera, sudas, sufres con él. Estás tan metido en la película que olvidas dónde estás.
Pero si de repente alguien enciende la luz de la sala, Se acaba la magia. recuerdas que estás sentado en una butaca, a salvo, comiendo palomitas, la escena en la pantalla sigue siendo la misma, el asesino sigue ahí, pero el miedo desaparece. ¿Por qué? Porque has roto la identificación. Has recordado que eres el espectador, no el personaje. Claro, el truco es encender la luz de la sala de vez en cuando. La vida es la película. Nuestros pensamientos, emociones y dramas son las escenas. Y nuestra conciencia profunda es el espectador. El sufrimiento nace de olvidar que estamos en la butaca y creernos que somos el personaje que corre por el bosque perseguido por el asesino. Y la desidentificación se convierte así en una herramienta casi terapéutica. En lugar de decir, soy una persona ansiosa, que fusiona tu identidad con la emoción. Te defines por ella. Puedes aprender a decir, estoy percibiendo una sensación de ansiedad en mi cuerpo. Se crea una distancia. Una distancia saludable. Nos convertimos en el cielo que observa pasar las nubes y las tormentas, los pensamientos y emociones, en lugar de ser la nube misma. El cielo nunca se daña por una tormenta. Solo la contiene y la ve pasar. En resumen, el viaje que nos propone el material es radical. Pasamos de vernos como una máquina biológica, casi como un zombi con delirios de grandeza, Dicho así suena fatal. a plantearnos la posibilidad de ser el universo mismo experimentando la realidad a través de una lente biológica. Esta sensación de ser un individuo separado y aislado podría ser una construcción, una ilusión funcional creada por nuestro cerebro filtro para poder sobrevivir en este plano. Y para cerrar nos dejan dos metáforas finales muy poderosas. La primera es la de la ola y el océano. Una ola en el mar tiene pánico a estrellarse contra la orilla, porque cree que su forma desaparecerá y morirá. Claro, su final. Era, sino ser agua. ¿Ser el océano entero? El miedo a la muerte se desvanecería. La muerte no sería el fin, sino un regreso a la totalidad. Nuestro yo individual sería la forma de la ola, pero la conciencia es el agua. Es una imagen preciosa y, la verdad, muy liberadora. Y culmina con una idea final, una teoría filosófica llamada individualismo abierto, que ya es para que te explote la cabeza. A ver. Esta teoría sugiere que en realidad solo existe un único yo, una sola conciencia que mira a través de todos los ojos del universo, ¿Cómo? como si fuera un único sol que brilla a través de miles de millones de pequeños agujeros. O sea que tú, yo, la persona que nos escucha... Somos la misma conciencia con máscaras diferentes. Si esto fuera cierto, si cada persona, cada animal, cada ser que nos encontráramos, fuéramos nosotros mismos con otra máscara, ¿qué significaría eso para nuestra capacidad de empatía? Cambiaría todo. ¿Qué implicaciones tendría para la naturaleza del amor, del conflicto, de la compasión? Nos deja con esa pregunta resonando en el aire.